Tente Lagunilla es uno de los palentinos ilustres. Seguramente sea difícil que Tente pase a lo largo de la calle Mayor sin que nadie se pare a saludarle. Ha subido 3 8000, entre ellos los 2 techos del mundo, el Everest y el K2. Su afición por el alpinismo tiene más de 40 años de historia. Yo cuando me preguntan cuál es mi primera montaña, pues siempre digo que el Espigüete a los 9 años, fue mi primera montaña así de cierta entidad que subí. Tengo 51, pues más de 30 años y más de 40 años en la montaña. Hace unos días pues recordaba o añoraba pues cuando compré mis primeros esquís, por ejemplo, ¿no? que recuerdo de ponerles a los pies de la cama, pues esto sería pues con 18 años, 16 años por ahí, ¿no? Y estar toda la noche pendiente, contentísimo porque había comprado aquellos esquís, la magia de una salida, ¿no? O simplemente las primeras expediciones, que 15 días antes ya no dormías y ahora pues te vas a una expedición y casi es como que te vas al Espigüete. Ha perdido esa magia, pero sí que es cierto que sigo disfrutando casi idénticamente en la montaña. Pese a haber realizado 19 actividades extraeuropeas por el Himalaya o los Andes, Tente sigue disfrutando como el primer día de la montaña palentina. Hace poquito además he echado las cuentas porque bueno, esto del historial de montaña pues empezó a los 9 años cuando empecé a apuntarlo pues en una libreta, luego ahora ya es un archivo informático y bueno, pues sigo apuntando las actividades, ¿no? Y hace poquito pues bueno, pues subí con unos amigos a Curavacas y alguien me preguntó ¿cuánto? Digo, pues tengo que mirarlo. Y tuve la curiosidad y bueno, hace unos días hice la 120, la actividad 120. Y sí, bueno, pues el Curavacas es la montaña que más me gusta, la que más a mano tengo, y tengo muy buenos recuerdos de él y es la que más he subido. Pero vamos, el Espigüete también he subido del orden de 80 veces que recordar. Lo que sí que tiene tanto el Espigüete como el Curavacas y posiblemente el Almanzor sean los 3 picos de todo Castilla y León con un índice de accidentes mayores. ¿A qué se debe? Sobre todo Espigüete y Curavacas se debe a que son montañas de mucha entidad, ya son 2.500 metros, 2.450 el Espigüete, son montañas alpinas con mucho peligro, bravas, pero muy accesibles, muy cerquita de un pueblo. Por ejemplo, Torresanta, otra montaña de características pues parecidas o más difícil todavía que Curavacas, pero para llegar a Torresanta tienes que caminar durante 4, 5, 6 horas, posiblemente tengas que dormir antes en un refugio para acceder a la montaña, entonces hay una selección natural que quien sube allí o quien accede generalmente ya tiene cierta preparación. Sin embargo, Curavacas o el Espigüete, dejas el coche, en el caso de Curavacas, en vidrieros y en 1 hora y media, 2 horas, tranquilamente puedes estar metido en un Belén impresionante. Ha intentado 9 veces conquistar un 8000 y lo ha conseguido en 3 ocasiones, Everest, K2 y G2. Andar en el 50% ya sería aceptable. Yo estoy por debajo del 50%, pero también es verdad, no es por justificarme ni muchísimo menos, pero sí es verdad que pocas veces he ido a asegurar. Nunca me ha dado miedo arriesgar, no arriesgar en la montaña en sí, sino decir voy a intentar montañas en las que ya sé que se sube poco. Por ejemplo, el Daulagiri se sube muy poco, pues he ido 2 veces. No me importa, si no subo pues me vengo con las manos vacías y ya está, ¿sabes? Y el Makalu también se sube poquísimo, pues también estuve en el Makalu y tampoco subí. El Annapurna también se sube poquísimo, el Manaslu también se sube poquísimo. Quiero decir que nunca he ido buscando, excepto el G2, que sí que lo reconozco además, llevaba 2 o 3 expediciones que no subía a ningún sitio y dije, bueno, pues este año voy a intentar ir a un 8000 que a priori, que nunca está garantizado, pero a priori tenga más posibilidades. Y esa vez sí que fui al G2 sabiendo que tenía alguna posibilidad más y así fue, subí. Pero el resto de las veces nunca me he planteado, he ido a las que me ha apetecido. Es curioso que cuando vuelvo con Cumbre, fenomenal, pero sin ella todo el mundo me sigue dando la enhorabuena. Venga, pues que no ha podido ser, pues no pasa nada. Bueno, mejor, lo importante es siempre la gente es comprensiva. Habrá alguno que diga este maula que no sube, pero ese por lo menos no me lo dice.
Son muchos los cambios que ha sufrido la montaña desde que comenzó hace más de 40 años. Tente nos cuenta cómo se realiza una expedición. Ha cambiado la montaña palentina. Yo recuerdo que para ir, cuando empecé yo a hacer montaña a Cardaño, pues tenías que ir en el coche de línea en el Aja hasta Guardo, allí en otro cochecito que te llevaba hasta Velilla, allí o ibas andando o cogías un taxi para que te subiera, y ahora sin embargo todo el mundo tiene coche, hay una movilidad terrible y ahora vas, haces Curavacas antes de comer y te vuelves casi a comer aquí, ¿no? Y antes era una expedición el ir a Curavacas, todo ha cambiado. La preparación para las expediciones antes era pues un año prácticamente lo que llevaba de trámites, de papeleos, de preparación, y ahora si tienes el dinero, todo depende de lo que te cueste. Hay veces que es que conseguir ese dinero te cuesta años y otras veces lo consigues en días. Pues teniendo el dinero realmente una expedición se puede preparar en una semana, porque ahora a través de internet y con todos los medios tecnológicos que hay, ya Nepal tiene ciertas infraestructuras de agencias, etcétera, etcétera, que tú llamas por teléfono, hablas con la persona que tienes que hablar, te consigue el permiso de un día para otro prácticamente, y en una semana has conseguido viajes, has preparado el material, etcétera, etcétera. Para una persona que está habituada a ella, que tiene el material y los contactos, ¿no? Pero antaño sí, antaño era una odisea. Recuerdo pues, las primeras expediciones a la India, al Sibling y al Nun, que bueno, pues los trámites eran por carta, no había ni fax. Entonces una carta salía pidiendo el permiso cuando te enviaban un tocho así de papeles que tenías que rellenar con todos los datos, la montaña, todo en inglés. Recuerdo una cosa horrible, una burocracia terrible. Y mandabas esa carta urgente, certificada y demás, y tardaba un mes. Aquello en que te contestaran los indios diciendo que te faltaba no sé qué papel y venga, y bueno, pues aquello era realmente muy trabajoso y largo, ¿no? Pues bueno, cuando llegas a Katmandú, pues allí generalmente también antes te tirabas 3, 4, 5 días o una semana todavía dando últimos preparativos, contratando porteadores. Ahora te lo tienen ya todo preparado la agencia prácticamente y no, generalmente no tienes que estar ni 2 días. Sí que tienes que hacer un briefing en el ministerio donde te dan el permiso, te presentan al oficial de enlace. Antes el oficial de enlace generalmente es una persona que te pone el gobierno y va contigo a la montaña. Ahora tú le pagas y se queda en Katmandú directamente, ni va a la montaña. Es un impuesto más prácticamente que hay que pagar. Y bueno, pues ya inicias la marcha de aproximación. Generalmente los primeros kilómetros suelen ser en autobús hasta el pueblo último donde acaba la carretera y luego ya caminando con los porteadores hasta el campamento base. Una vez que estás en la montaña, en ese campamento base, pues los primeros días te dedicas a colocarlo todo, a organizar ese campamento base, que vas a estar muchos días allí. Allí generalmente estás cómodo, desde campamentos que están sobre hierba y sobre tierra y cómodos y muy majos, y otros que estás en medio de un glaciar, en medio de hielo, que hay que mover las tiendas cada 5 o 6 días porque se deshace el hielo por debajo, que se están moviendo, incomodísimos, fríísimos, hay de todo, hay campamentos para todos los gustos, pero sí, allí sí que lo que haces es preparar una infraestructura un poquito seria, ¿no? Tienes tu tienda comedor, con tus sillas y tus mesas, tienes una cocina donde tienes un cocinero nepalí que hace la comida nepalí de la que vas a comer allí, tienes tus tiendas individuales donde tienes tu saco y donde tienes tus cosas, una tienda de almacén. Bueno, quiero decir que se está ciertamente cómodo porque llevas bastantes cosas. De ahí para arriba se montan ya los campamentos intermedios, y esos campamentos intermedios son tiendecitas chiquitinas con tu saco de dormir y lo que tú lleves ya, el hornillo para deshacer agua, la poquita comida. Esas ya son campamentos un poco de supervivencia, ¿no?, a lo largo de la montaña. Entonces se sube y se baja, se van montando campamentos, se van montando cuerda fija, si es que montas cuerda fija, no siempre se hace, y cuando ya estás aclimatado, ya han pasado una serie de días, has subido y has bajado y has montado ya todos los campamentos y está todo equipadito, pues entonces ya tiene que venir ese periodo de 5 o 6 días de buen tiempo para poder hacer ese ataque a cumbre, bajar y desmontarlo todo. Es Tente Lagunilla, es todo lo contrario a yo. Aquí le tenéis, macho, con sus listas, todas las listas, todo lo tiene inventariado, sabe lo que tiene, lo que no tiene, la leche. Es que es bombero, claro, y los bomberos son así, don perfecto. Bueno, ya será para menos, ¿eh? Sí, pero es una suerte estar con él porque sabe dónde está todo, tiene las herramientas. Sí, ya está cerrado, este es el de la herramienta y ya está cerrado. Fíjate. Luego te tengo que dar una llave para los candados. Muy bien, pues bueno, seguiremos adelante.
Nos lo contaba el también montañero Carlos Soria. Tente es bombero y compatibiliza como puede su profesión con su gran pasión. El horario en el Parque de Bomberos de Palencia, que es el mismo horario prácticamente que cualquier parque de España, son jornadas de 24 horas, lo cual quiere decir que luego tenemos una serie de días libres que también gracias a que nos dejan hacer algún cambio, etcétera, etcétera, bueno, pues que me puedo organizar de tal manera que puedo juntar días libres y pues, eso me permite pues, ir a la montaña, sobre todo a las expediciones, que es complicado, ¿no? Pues juntar mes y medio, 2 meses de vacaciones para poder ir a la montaña es complicado, pero bueno, gracias a este trabajo se puede hacer, porque hay mucha gente que dice, bueno, pues le regalarán días y ¿por qué trabaja menos? No, no, trabajo exactísimamente los mismos días que cualquier otro compañero, las mismas horas al final de año, cada vez más por la situación que todos conocemos y bueno, pues a pesar de todo pues puedo hacer esos cambios y dentro de esa jornada que es idéntica al resto de compañeros pues puedo ir a la montaña. Muchas personas se piensan que nos dedicamos a una serie concreta, es muy normal que te digan, bueno, pero incendios no hay muchos, ¿no? Pues sí, afortunadamente incendios no hay muchos, pero la faceta de bombero es muchísimo más amplia. Cuando ya una persona o una empresa no sabe a quién llamar porque tiene un problema, ¿quién es el que llama al final? Pues a los bomberos. Cuando ya no se sabe a quién llamar, pues se llama a los bomberos, ¿no? Entonces estamos para muchísimas cosas y cada vez más. Y cada vez más, porque además Tente trabaja en el grupo de rescate de la Junta de Castilla y León, que realiza operaciones en la montaña o en terrenos de difícil acceso. Dentro de ese grupo de rescate está integrado por bomberos profesionales de diferentes parques de Castilla y León que optamos a trabajar en ese sitio. Aparte de trabajar de las guardias que hacemos en nuestros parques, hacemos guardias en el grupo de rescate. Cuando el 112 recibe una alerta de un accidente en montaña o en un terreno, no ya en montaña, porque no solamente se hacen rescates en montaña, sino que se rescatan a cazadores, a pescadores, a buscadores de setas, a senderistas que están en un bosque, no en un terreno montañoso en sí, pero están en un terreno inaccesible para los vehículos normales, pues bueno, entonces es necesario el uso del helicóptero o del grupo de rescate. La montaña se puede disfrutar a cualquier nivel. Curiosamente, los españoles somos habituales en los 8000. Una de las cosas buenas que tiene la montaña, yo creo que todos los deportes se pueden practicar a cualquier nivel. Entonces, bueno, pues el que quiera meterse en muchos jaleos y tenga muy buena preparación y muy buena condición física, pues hará ciertas actividades, y el que no quiera o no pueda hacer esas actividades de alto nivel y de riesgo, etcétera, etcétera, pues hay montaña para todos los gustos, para desde el senderismo más tranquilo a la escalada en solitario más espeluznante, a expediciones a picos de muchísimos metros de altura o subir montañas bajitas. Y yo particularmente casi disfruto igual en todas las actividades. Por ejemplo, sí que es cierto que a nivel de 8000 de expediciones en el Himalaya, un porcentaje altísimo es de españoles. Hay mucha afición y mucha actividad de ese tipo. No de altísimo nivel, pero de ir a montañas altas, vas a cualquier 8000 y casi seguro que va a haber españoles. La climatología es un factor clave a la hora de encarar una ascensión. En las montañas altas el clima determina si se puede subir o no. Por poner un ejemplo, el Everest o el K2 tienen unos 5, 6, 8 días a lo largo del año de buen tiempo, de tiempo como para hacer cumbre. Tente subió al Everest en 2001, tras haberlo intentado en 1999. El K2 lo conquistó en 2004. Era el segundo año, como digo, que subimos, que intentábamos subir, y bueno, pues después de mucho esfuerzo estuvimos 52 días en el campamento base, muchísimo tiempo, porque no llegaba el buen tiempo, hubo varios intentos fracasados, subíamos, bajábamos, y bueno, por fin después de mucho trabajo y de mucha angustia, pues hicimos cumbre 3 de compañeros de todos los que íbamos, y recuerdo pues una ascensión dura, muy dura, porque es duro, porque subes muy alto.
Y el llegar a la cumbre, pues bueno, pues estás como en todas las cumbres, un poco atontonado, sobre todo en esas montañas tan altas, no te das cuenta muy bien ni dónde estás. Y lo que sí que recuerdo como una anécdota curiosa es que a través de los walkie-talkies hablamos con los compañeros que estaban en el campamento base, y eso sí que fue un poco como conectarnos un poco con la realidad, ¿no? Nosotros estábamos arriba sin saber muy bien qué es lo que pasaba, estábamos en la cumbre del Everest, pero bueno, no le dabas importancia. Pero cuando hablamos y dijimos que estábamos en la cumbre y oír esos gritos de alegría de los compañeros que estaban en el campamento base y de ver que lo contentos que se pusieron, pues eso influyó inmediatamente en el que como que nos dimos cuenta de dónde estábamos, ¿no? Y son montañas evidentemente que se disfrutan más abajo que en la cumbre. El K2 es muy selectivo, sí. El K2 tiene unos números que le convierten en una de las montañas más peligrosas. Es la segunda más peligrosa, según las estadísticas, después de la Annapurna. Es la segunda más alta, después del Everest. Y es la segunda más difícil, después del Kangchenjunga, en términos generales. Entonces, lo cual quiere decir que es el 8000 más inaccesible, el 8000 casi con más prestigio. También te digo en términos generales, todo depende por dónde subas una montaña u otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues el K2 pues no deja de ser la montaña de las montañas, se la llama, ¿no? Y realmente es un montañón. Muy duro, muy duro. Incluso, fíjate, que el Everest le subí sin oxígeno y recuerdo que físicamente me costó menos que el K2, a pesar de eso, de que era el K2 y que yo iba sin oxígeno. Entonces todo depende de cómo te pille, tal vez, ¿no? Y también, pues lo recuerdo de estar en la cumbre muy poquito tiempo, porque hacía muy malo, aún soplaba viento y estaba desapacible, no todo lo bueno que yo quisiera. Tuve que bajar rápidamente, y también recuerdo de hablar desde la misma cumbre con los compañeros del campamento base, y también eso por ser muy agradable, ¿no? Pero repito, son montañas todas estas que se disfrutan más cuando estás ya en el campamento base, porque hasta que no estás en el campamento base todavía eres de la montaña. Pero una de las páginas doradas en su currículum es hacer cumbre en el Dome Kang, un gigante de 7.260 metros que jamás había sido subido. Una montaña de 7.000 metros, 7.200 y pico, que era una montaña virgen. Pues eso también, a nivel montañero, yo creo que es posiblemente la parte de mi historial con más categoría, ¿no? A nivel divulgativo, no sé cómo llamarlo, ¿no? Mediático, pues queda más, se oye más el Everest, el K2, ¿no? Pero estos son 8000 que se suben bastante. Aunque bueno, pues por ejemplo el Everest yo fui, creo recordar, el número 1000 de todas las ascensiones, y el español el 39. Y en el K2 de ascensiones totales en toda la historia el 205, solo se había subido por 205 personas cuando subí yo, y de españoles creo recordar que era el 18, te estoy hablando de oídas. Pero son 8000 que va la gente y que se sube muy habitualmente, entonces eso pues realmente a mí me aportó mucho, pero no aportó nada a la historia del alpinismo ni a nada de nada, es una actividad que subes para ti. Sin embargo el Dome Kang, pues oye, no deja de ser una ascensión a una cumbre virgen, que bueno, pues que sí que aportó un granito de arena a esa historia de la exploración o del alpinismo, ¿no? Como dato curioso, pues por ejemplo, solamente están los americanos, publican el American Alpine Journal, que es un tocho así de gordo en el que se mete pues toda la actividad de renombre y actividad importante de montaña a lo largo del año. Pues bueno, solamente he salido no sé si una o dos veces, y una de las veces fue evidentemente por el Dome Kang. Lo del Everest y lo del K2 no sale allí porque bueno, pues son cosas que cuando se han subido pocas veces, pues sí, pero después pues ya dejan de ser importantes para la historia de la montaña. La historia de la montaña palentina no se puede entender sin Tente Lagunilla, este intrépido Quijote del Cerrato que continúa llevando el nombre de Palencia más alto que nadie.